pone una definición, nos da una idea de cómo escribir una definición de derivabilidad en el punto x0, ¿verdad? Entonces, más o menos nos habíamos quedado en esta parte de que decir que tomábamos f, ahora una función en un abierto de Rn en R, y x0, un punto en U. Entonces, la definición es, decimos que f es derivable en x0. Bueno, pues eso, justo lo mismo, ¿no? Ahora, si existe una función lineal definida en Rn, en R, ¿sí? Lineal, tal que, pues justo casi lo mismo, ¿verdad? Que el límite, cuando el vector x o el punto x tiende al punto x0, ¿de quién? Pues de f de x menos igual, ¿verdad? La función lineal, o la función que obtenemos de trasladar, de hacer esta cosa, ¿no? Esta traslación al punto f de x0, ¿verdad? Es para que esta expresión en x0, cuando x es igual a x0, valga lo mismo que f, ¿verdad? Como que estamos trasladando. Si esto, pues ahora dividido, pues no por x menos x0, ¿verdad? Porque no podemos dividir, es un vector, pero bueno, pues, si pensamos solo en términos de la distancia, si este límite es igual a 0. ¿Estamos? Cuando menos esta es una copia pues de la definición o de la equivalencia para el caso real, ¿no? Ese es lo interesante de esta equivalencia del caso real, ¿verdad? Que lo podemos poner en términos de una función lineal y entonces esa equivalencia, pues, la podemos aprovechar para dar la definición, de derivabilidad de f, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, ¿quién va a ser la derivada? Pues en realidad, ¿a qué le vamos a llamar la derivada? Pues la derivada en realidad es la función. Pero miren, antes de hablar de la derivada, pues voy a demostrar que efectivamente puedo hablar de la derivada. Es decir, ¿qué quiero demostrar? ¿Cuál creen que sea la pregunta que me estoy haciendo? Digo, porque estoy diciendo que es derivable si existe una función lineal. Para que a esa función lineal le pueda yo llamar la derivada de f, ¿qué tengo que demostrar, chicos? Para poder usar el artículo la. Si hay otra que cumple, pues es la misma, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Que hay esa, si existe, es una única, ¿verdad? Entonces, déjeme ver que alguien quiere entrar. Ok. Entonces, sí, ¿verdad? Como que lo primero que habría que hacer es demostrar que si existe una función lineal, pues entonces es la única, ¿verdad? Es la única. Entonces, digo, ese es un detalle que hay que llenar si queremos demostrar que este concepto de derivada está bien definido, ¿no? Para después poder decir que, bueno, existe tal cosa como la derivada, y pues justo a lo que le vamos a llamar para nosotros ahora la derivada, va a ser la función lineal, ¿verdad? Entonces, a ver, supongamos que, lo voy a poner como una proposición, ¿verdad? Que vamos a decir que si L y L tilde o L barra, como quieran, son funciones lineales, ¿no? Son funciones lineales de Rn en R lineales que satisfacen, o sea, que satisfacen la definición anterior, ¿sí? La definición anterior, entonces puedo asegurar que L y L tilde son iguales, ¿verdad? Sí está bien, chicos, sí se entiende por qué tengo que demostrar esto como esta especie de unicidad. ¿Sí está claro?
Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto, chicos? ¿Cómo hacemos esta prueba de unicidad? Pues bueno, fíjense que para esta demostración, a ver, dado que mi escritura es muy fea, si yo estoy suponiendo que L y L tilde satisfacen esta definición, es decir, que ambas satisfacen este límite, rápidamente puedo concluir esto, a ver si lo ven, si no me dicen. Entonces, voy a decir que como L y L tilde satisfacen la definición, ¿no? Satisfacen la definición, es decir, satisfacen ambos límites, ¿no? O sea, o este límite, este límite se vale cuando pongo L y también se vale cuando pongo L tilde. De tal manera que entonces, la diferencia de los límites, ¿verdad? También sigue siendo cero, ¿verdad? Si este límite vale cero, poniendo L, y también vale cero poniendo L tilde, pues entonces la diferencia de los límites también vale cero. Pero ¿qué me daría la diferencia de los límites? Si primero tomo y luego tomo la diferencia con L tilde, ¿qué me da? A ver si todo el mundo lo ve rápidamente. Se tiene que, ¿qué? Se va a tener que, pues cuando yo tome la diferencia, pues se cancela, por ejemplo, se cancela la f de x, se cancela este término también, y entonces nada más me va a quedar, fíjense, a ver si están de acuerdo, me va a quedar que el límite, cuando x tiende a x0, lo puedo poner así, de L tilde, de x menos x0, ¿sí? Menos L de x menos x0, que son los únicos términos que no se van a cancelar, todo esto dividido por la norma de x menos x0 es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se ve fácilmente eso? ¿Cómo ven? Sí, profe. Creo que sí, sí. Sí, ¿verdad? Estoy tomando la resta de los límites, entonces la resta de los límites pues, sigue siendo 0. Entonces, observen que, bueno, si hacemos a este vector x menos x0, le voy a llamar h igual a x menos x0, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos que, Profe, disculpe, ¿por qué se divide entre la norma de x y x0? porque, pues, no puedo dividir por x menos x0, ¿no? O sea, no puedo dividir por el vector x menos x0, porque pues, no, la división por vectores no existe, ¿no? Pero ¿por qué solo, o sea, por qué no solo es la resta? ¿La resta de quién, perdón? De L y L. Es que estoy restando todo el cociente, ¿no? Todo este cociente, poniendo L y poniendo L tilde. Entonces se preserva el denominador, ¿no? O sea, Vale. estoy restando este cociente con L y el mismo cociente con L tilde, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, gracias. Entonces tienen el mismo denominador y por eso arriba se cancelan f de x y f de x0 y nada más sobreviven la evaluación de L tilde y la evaluación de L en el vector x menos x0, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, no había visto, gracias. Ok, entonces, se tiene que, puedo escribirlo así, ¿no? Ahora el límite, si x tiende a x0, pues esta h tiende a 0, ¿no? Este vector h tiende a 0. ¿De quién? Pues lo que tengo es L tilde de h menos L de h vector, entre la norma de h, ¿no? Simplemente la norma de h. ¿Sí está bien? Y bueno, pues yo no sé si ahora se recuerdan un problema.
recuerdan un problema que está en el capítulo 2, que justo hablaba de funciones lineales, o de una función lineal, ¿verdad? Porque fíjense que si yo tomo, si hacemos también, de hecho lo hubiera podido hacer, si ¿cómo le quieren? Si hacemos, ahora si hacemos, ¿cómo le quieren llamar? L0 o L', o L asterisco, como quieran, igual a L tilde menos L, la diferencia de dos funciones lineales también es lineal, ¿verdad? L asterisco también es lineal, y pues tenemos esto, ¿verdad? Que el límite cuando h tiende a 0 de L asterisco de h entre la norma de h era igual a 0, es igual a 0, ¿no? Y no sé si recuerdan un problema que dejamos en el capítulo 2, que era el problema, ¿cómo se llama? Híjole, aquí no lo encuentro. Era los problemas 33 y 40 del capítulo 2. Sí, los hicimos en clase en las ayuntías. Sí, ¿verdad? ¿Eso qué implicaba? Que la única función lineal que puede hacer esto, ¿quién es? La 0. Es la constante 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ya sabemos que esto implica que L asterisco tenía que ser la constante 0. Es decir, que L tilde es igual a L. Sí, está bien. Por eso les puse este problemita en el capítulo 2, ¿verdad? De que si una función lineal tiene esta propiedad, la única que tiene esa propiedad es la función lineal constante 0, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, más o menos todo el mundo se acuerda de ese problema, yo espero. Esto prueba que, la función lineal, cuando existe una función lineal con esta propiedad que le pedimos, la pedimos en la definición, esta propiedad que le pedimos en la definición, si existe una, pues es la única, ¿verdad? Es la única que existe. Y entonces ya con eso en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente, fíjense. Por tanto, si f es derivable, si f es una función derivable en un punto x0, a la función L, a la función lineal L, a esta función lineal L, ¿sí? que ya vimos que es única, la denotaremos, o la vamos a denotar, simplemente la denotamos por, así, ¿verdad? La derivada de f en el punto x0. Entonces, este símbolo para nosotros representa una función lineal, ¿verdad? Como ahorita la función es de Rn en R, esto que está aquí para nosotros es una forma de hablar de una función lineal de Rn en R. ¿Están de acuerdo? De tal manera, por ejemplo, que podemos, tiene sentido, por ejemplo, esta función lineal, aplicarla en vectores de Rn, ¿no? O sea, aunque esto es una función, la vamos a aplicar en vectores de Rn. ¿Sí está claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, a ver, pues ahora como que la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hacemos para calcular una derivada, no? O sea, sería interesante poder calcular la derivada de alguna función, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? O sea, ¿cómo la hacemos? A ver, ustedes, para conocer a una función lineal, que ya por ahí Nico la vez pasada mencionaba que las funciones lineales de Rn en R, ¿cómo se escribían? ¿Se acuerdan? Nico decía que una función de Rn en R es lineal
es lineal, sí, solo sí, ¿verdad? Por ahí decía que era esto, ¿no? Sí, solo sí existe, pues así, un vector alfa en Rn, tal que L evaluada en cualquier vector no era más que alfa punto X, ¿verdad? Para toda X en Rn. Si recuerdan, que no sé si ya todos en álgebra lineal también ya vieron cómo se representan a las funciones lineales. ¿De qué manera podemos conocer a una función lineal? ¿Qué saben de las funciones lineales? A ver, alguien que me diga qué saben de las funciones lineales de Rn en R. Sacan escalares y separan sumas. Esa Tienen es la matrices definición, asociadas. Basta esa conocer es la que definición general, ¿no? o bueno, una La base. definición general es que abre sumas y saca escalares. Esa es la definición general. Pero si uno quiere representar, así ya calcular una función lineal, ¿de qué depende? Pues tienen una matriz asociada, ¿no? Basta ver Sí, que ella ¿verdad? hace a una base. Pero siempre esa representación por medio de una matriz, que en el caso general, en el caso de Rn en R, ¿de cuánto sería esa matriz? ¿De cuánto por cuánto? ¿De cuánto por De cuánto? por uno, ¿no? De 1 por n, ¿no? Uno por n, sí. De 1 por n. Que por cierto, las matrices de 1 por n las podemos identificar con los vectores en Rn, ¿verdad? Por eso lo que decía Nico, esto de que existe un vector tal que se puede escribir así, tiene sentido, ¿no? Ahora, recuerden que la representación de una función lineal, en general, por medio de una matriz, depende de la base que se elija, ¿verdad? Del espacio en general, ¿verdad? Cuando uno habla de espacios vectoriales, para representar una función lineal entre espacios vectoriales, se puede representar por medio de una matriz, pero siempre esa matriz que la representa depende de las bases que elijamos en los espacios vectoriales. Sí, ya más o menos vieron eso algunos en álgebra lineal. Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, hasta incluso hay toda una forma de matrices de cambio de bases, ¿no? Y cómo representar, cambiar la matriz que representa una función lineal, cambiar esa matriz en términos de ¿cómo se llama? De la matriz de cambio de bases y cosas de ese estilo. Sí, sí lo han visto, ¿verdad? Más o menos. Entonces, miren, de alguna manera, pues entonces, si yo quiero encontrar una función lineal, pues para empezar tengo que elegir una base, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues dicen en Rn, pues bueno, está bien, hay una base canónica, ¿no? Hay una base canónica y pues si yo quiero conocer, por ejemplo, una L de Rn en R, pues yo quiero conocer quién es, por ejemplo, los valores de L en los vectores básicos, ¿no? De hecho, fíjense que esta proposición que está aquí arriba, de alguna manera, me dice quién es el vector alfa, precisamente porque esto que está aquí, si lo pongo así, sería, según la expresión de arriba, sería el vector alfa, punto EI, ¿verdad? Pero este producto punto, ¿qué me daría? Si tengo un vector arbitrario y luego producto punto con el vector básico EI, pues ¿qué me daría? Me daría como la coordenada iésima de alfa en esta base, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, para conocer una función lineal, lo puedo resumir en lo siguiente. Para conocer una función lineal, para saber quién es esa función lineal, basta con saber los valores de la función lineal en los elementos de alguna base de mi espacio, que en este caso, como estamos en Rn, pues casi siempre con la base que vamos a trabajar es con la base canónica. No siempre, porque recuerden que podemos trabajar con funciones que están dados en otros sistemas coordenados. Pero de entrada, pues vamos por ahorita a tomar pues la base canónica de Rn, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar una función lineal, pues lo que tengo que saber es
es pues, sus valores, por ejemplo, en una función lineal de Rn en R, pues tengo que conocer sus valores en la base canónica, ¿no? Si conozco sus valores en la base canónica, ya tengo chance de conocer quién es la función lineal. ¿Estamos? Entonces, bueno, con esa visión, pues, ¿qué significa eso de evaluar la la función lineal que ando buscando en la base canónica? De hecho, a ver, les voy a plantear ahora otro problemita. Eso es en cuanto al álgebra lineal, cómo se conocen a las funciones lineales de Rn en R. Pero a ver, ahora díganme, les voy a hacer otra pregunta. ¿Se acuerdan que ya definimos lo que significa las derivadas direccionales, ¿no? Ya vimos que si U es un vector unitario, pues ya definimos lo que llamamos la derivada en la dirección del vector U de la función f en el punto x0. ¿Qué relación tendrá este era un número, ¿verdad? No sé si recuerdan, esto es un número, porque era algo así como solo la razón de cambio en la dirección del vector U, ¿verdad? La razón de cambio en el punto x0, en la recta, ¿verdad? Determinada por el vector U. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que ahora llamamos la derivada de f en x0, la derivada global? ¿Habrá alguna relación entre estos dos? Este es un número y esta es una función lineal. ¿Ustedes creen que haya alguna relación? ¿Cómo ven? De alguna manera, la derivada global de la función contendrá la información de la razón de cambio en la dirección de algún vector U fijo. Estaría muy bien, ¿no? Que con la derivada global pudiéramos conocer estas razones de cambio específicas, ¿no? Que la derivada global contuviera esa información, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que sí, que efectivamente hay una relación en general, ¿verdad? Para el cálculo de cualquier derivada direccional, la derivada global contiene esa información, o sea, podemos rescatar, a partir de la derivada global, podemos rescatar las derivadas direccionales. Y es bien sencillo, fíjense. Vamos a probar, lo ponemos como una proposición, que dice lo siguiente, que si f es derivable, en el punto x0, entonces, para cualquier vector u, ¿sí? Para cualquier vector, o sea, cualquier dirección que tomemos en Rn, con la norma de u, ¿no? Con norma de u igual a 1, ¿sí? Se tiene que la derivada direccional de u, de la función f en la dirección de u en el punto x0, existe, siempre se puede calcular, o sea, sí existe, y además, esta es la parte más interesante, y además, esta derivada direccional de f en x0 coincide con ser la derivada global de f en x0. Recuerden que esta es una función lineal. Bueno, pues esto evaluada en el vector u. ¿Cómo ven? ¿Sí? Que basta con que evaluemos la derivada global en el vector u para que obtengamos la derivada direccional. Esta primera derivada que fue la que definimos al principio. ¿Sí está bien? Okay. ¿Sí está bien? Bueno, pues se sabe pues que eso pasa, ¿no? Y es bien sencillo, fíjense, porque vamos a ver que pues, cuando escribimos que... ¿Por qué no pone la U en el X0 para Ah. denotar que lo estamos evaluando ahí? No, es que mira, Gaby,
todo esto ya representa a una función, Gaby. Es la función lineal que satisface la definición que dimos. Ahorita ¿qué es? O sea, ¿qué voy a escribir? O sea, ¿qué sabemos? Según la definición, o sea, Sí, ya esa es la función notación lineal, ¿no? de la derivada global y eso está evaluado en el paréntesis. Exacto. Gracias. Como es una función lineal, pues entonces la puedo evaluar en otro vector, ¿verdad? Pero no sé si era esa tu pregunta, Gaby. Sí, de la notación, gracias. Ok, entonces, como f es derivable, o sea, si estamos suponiendo que es derivable, como f es derivable en x0, ¿qué sabemos? ¿Sabemos qué cosa? Según la definición, lo voy a escribir así, que 0, que este límite cuando x tiende a x0, ¿de quién? Ah, bueno, pues de la función f de x menos, ¿verdad? A ver, déjenme ver si alguien quiere entrar. Sí, alguien quiere entrar, entonces vamos a permitir. Entonces, lo que sabemos es que esta función lineal trasladada, o sea, evaluada en x menos x0, ¿verdad? Más f de x0, esta diferencia dividida por la norma de x menos x0, este límite es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso es la definición, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y esto vale para toda forma de aproximar, de tomar x que se aproximan a x0. Entonces, si en particular, o sea, hacemos x igual a x0 más h veces el vector u, si yo tomo, ¿qué es lo que estoy tomando? Ciertas x, que son las x's que se aproximan. Si h tiende a 0, entonces estoy tomando vectores x que se acercan a x0, ¿no? Pero que lo hacen precisamente por la recta, ¿no es cierto? Por la recta que pasa por x0 en la dirección del vector u. ¿Verdad que sí? ¿Sí está claro? Sí. Entonces, en particular, si en particular tomamos esto, puedo asegurar, se tiene que, ¿qué? Se tiene que pues que puedo asegurar que el límite, ahora cuando h tiende a 0, ¿verdad? Cuando esta h, que es un h escalar, tiende a 0, ¿de quién? Ah, bueno, pues de f de x0 más h veces u, ¿no? Menos la derivada, o sea, la función lineal, ¿evaluada en dónde? ¿Quién sería x menos x0? Pues sería h por el vector u. ¿Están de acuerdo? Más f de x0, ¿no? Este límite, ¿dividido por quién? Dividido por, bueno, ¿quién sería la norma de x menos x0? Sería el valor absoluto de h, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y este vale 0. Este límite vale 0. Pero recuerden que un límite vale 0, sí, solo sí, su valor absoluto, quitándole los valores absolutos también vale 0, ¿sí o no? ¿Sí lo recuerdan? O sea, puedo ponerle todo valor absoluto, que esto es lo mismo, lo voy a poner así, a ver, cuando el límite, cuando h tiende a 0, puedo todo ponerlo así, que el valor absoluto de f de x0 más h veces u menos, por cierto que pues aquí puedo sacar la h, ¿verdad, chicos? Dado que es una función lineal, pues esto me queda como
lo voy a escribir así, como menos f de x0 menos h veces la derivada, o sea, la función lineal evaluada en u, todo entre h. También esto vale 0, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Que una función tiene límite 0 en un punto, sí, solo sí, su valor absoluto también, o sin valor absoluto. Es una propiedad ahí de cuando el límite es 0, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, por lo tanto, puedo concluir, chicos, que el límite, cuando h tiende a 0, de la expresión que está aquí adentro, quitándole el valor absoluto, también vale 0, ¿sí o no? Es decir, también puedo concluir que el límite de f de x0 más h veces u, menos f de x0, entre h, ya voy a poner, lo voy a poner así, este cociente de arriba lo puedo poner así, ¿verdad? Como la derivada de f en x0 evaluada en u. Este límite también vale 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Esa es una propiedad de los límites. Y bueno, si este límite es 0, también puedo concluir, por lo tanto, que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h veces u menos f de x0 entre h, pues que este límite es igual, a ver, este límite es igual, pues a la derivada de f en x0. Esto ya es una constante, ¿verdad? Esto ya es un escalar, ¿no? Evaluado en u. ¿Sí o no? Sí, está bien. Que el límite de aquí a este límite sea 0, pues es equivalente a que esta expresión tiene como límite esta constante, ¿sí o no? Ya no depende de h, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, profe. Pero por definición, ¿este límite quién es? Por definición. La derivada direccional en Es la derivada en la dirección del vector u de f en x0. ¿No se acuerdan? Esa fue nuestra definición de la derivada direccional, ¿no? Entonces estamos probando que la derivada direccional existe y además es igual a a la función lineal, a la derivada evaluada en u. Este es un resultado importantísimo, chicos, porque nos dice que evaluando la derivada en un vector unitario, ¿verdad? Pues así calculo la derivada direccional. O al revés, ¿no? O sea, para saber el valor de esta función lineal en un vector unitario, basta con poder calcular su derivada direccional, ¿verdad? Su derivada direccional en la dirección de u, de ese vector u. Entonces, pues esto ya nos da como es la matriz asociada, ¿no? Porque si pues, evaluamos exacto, a ver, los ya como con canónicos, eso, los ya parciales. resolvimos el problema de ay, quién sé qué abrí. Ya resolvimos el problema, porque ¿qué era lo que decíamos, chicos? Para conocer quién es la derivada, para saber quién es la derivada, basta con que yo sepa evaluar esa función lineal, la función lineal que le estamos llamando la derivada, la sepa evaluar en los puntos de una base, ¿no? Y decíamos, bueno, si ahora vamos a trabajar casi todo el tiempo, vamos a estar trabajando con la base canónica, pues entonces, pues entonces, a ver, chicos, ya con esto, pues ya resolví un problema importantísimo, ¿no? Ya puedo decir cuánto vale la derivada, en los EIs, ¿verdad? Que son vectores unitarios. Según este resultado, esto debería de ser ¿quién? Bueno, pues este debería ser la derivada direccional en la dirección del vector EI, ¿verdad? De la función f en el punto x0.
Ah, pero ¿se acuerdan quiénes eran estas? ¿Quiénes eran cómo La le derivada llamamos? parcial de x y. Eran las derivadas parciales, ¿verdad? Esto fue lo que definimos como la derivada parcial de f con respecto de la variable xy en el punto x0, ¿no, chicos? Entonces correcto. ya está, ¿no? Ya puedo resolver el problema de saber quién es la derivada de una función, ¿no? Entonces, a ver, pues hagamos un ejemplito así muy sencillo. Tomemos una función en R2 y que supongamos que la tenemos expresada en términos de la base canónica, ¿verdad? Es decir, que las coordenadas x, y son las coordenadas de un punto x en la base canónica, ¿no? Y supongamos que la función está definida como x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál será? Si yo tomo cualquier punto x0, ¿no? Que tiene coordenadas x0 y y0, ¿quién debería de ser la derivada? ¿Cómo escribo o cuál debería ser la derivada de f en este punto x0? ¿Quién debería de ser esta función lineal? Entonces, ¿cómo le harían para calcular, para decirme quién es esta función lineal? Claro que me la van a decir, o tendríamos que saberla, cómo se expresa esta función lineal en la base canónica, ¿verdad? Porque la función f la tengo expresada en términos de la base canónica, ¿verdad? Entonces, pues lo fácil es calcular la derivada de f pues, en la base canónica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Porque a Primero ver, las derivadas parciales. primero calculamos las derivadas, o sea, de hecho, fíjense, esta función lineal, evaluada en cualquier pareja de vectores, ¿cómo le ponen? A ver, ¿qué les gustaría ponerlos? En los vectores, como es una función en R2, pues debería de ser ¿quién? Debería de ser, a ver, pues es que no quiero usar la U, porque ya usé la U, pero bueno, en una pareja X', Y', en donde esta pareja también está expresada, de hecho es esto, ¿no? Debería ser la derivada de f, esta función lineal, es esto, ¿no? Es X' por E1 más Y' por E2, ¿no es cierto? Y como esta es una función lineal, pues debería de ser lo mismo que X' por la derivada de f en x0, esta evaluada en E1, ¿verdad? Más y' por la derivada de f en x0, evaluada en el vector E2. Ah, pero ya dijimos, ¿no? Ya dijimos quiénes eran las derivadas, esto de x', las derivadas estas no es más que la derivada parcial de f con respecto de la variable, la primera variable que simplemente es x, ¿verdad? Evaluada en el punto x0 más y' por la derivada parcial con respecto a la segunda variable que le estamos llamando y, evaluada en x0, ¿no es cierto, chicos? ¿Y a qué se reducía el cálculo de estas derivadas parciales? Si f es esta función, ¿quién es las derivadas parciales? Entonces, a ver, antes de eso, pero la derivada parcial de f con respecto de x, evaluada en un punto x0, ¿verdad? Que tiene coordenadas, o sea, esto es evaluar la parcial de f con respecto de x en la pareja x0 y y0, pues es ¿quién? ¿Qué decíamos? ¿Cómo se derivaba parcialmente con respecto a la variable x? Pues era como mantener constante la otra, ¿no? Entonces, ¿quién sería la derivada parcial? En general, en cualquier punto x, y. De hecho, de aquí en un recuadrito, puedo poner quién es la parcial de f con respecto de x en cualquier punto de coordenadas x, y. ¿Cuánto es? ¿A qué se reducía a calcular estas derivadas parciales? Pues era derivar solo con respecto a la variable x, ¿no? Esto sería 2x, ¿no?
y la otra sería la parcial de f con respecto de y, en cualquier punto xy, pues sería 2y, ¿verdad? De tal manera que estas derivadas parciales, esta derivada parcial, ¿cuánto vale? Pues vale 2 veces la coordenada, en este caso es x0, y la derivada parcial de f con respecto de y en el punto x0, que no es más que la parcial de f con respecto de y en x0 y0, pues va a ser 2 veces y0, ¿no? Entonces, ya tengo quién es esta función lineal, ¿no, chicos? Ya puedo sustituir quién es estos valores, ¿no? Entonces ya puedo asegurar que la derivada de f en el punto x0, evaluado en cualquier pareja x', y', pues no es más que ¿quién? Ah, pues aquí dice, ¿no? X', por eso, en realidad va a ser 2 veces x' por x0 y más 2 veces y' por y0. Así está descrita la función lineal, ¿no, chicos? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? Sí, profe. Claro que todo esto lo hice fácilmente, pues trabajando todo lo estoy trabajando en la base canónica, empezando por la función f, ¿verdad? Que la estoy expresando en la base canónica. Si esta f la tuviera expresada en otra base, ¿verdad? Estuviera dado, los valores de la función en un punto estuvieran dados, su valor estuviera dado no en términos de las coordenadas en la base canónica del punto XY, sino en términos de las coordenadas en otra base, pues entonces lo que me gustaría sería calcular esta en esos elementos de esa base, ¿no, chicos? ¿Sí está claro? Sí, quiero hacer el énfasis, pues, en que pues todo esto depende de la base en la que estemos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si casi siempre vamos a trabajar en la base canónica, ¿verdad? Es decir, vamos a pensar que todas nuestras funciones están dadas en términos de las coordenadas de un punto X en la base canónica. Pero hay casos en los que nuestra función, su valor en un punto, no van a depender de las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Van a depender, por ejemplo, de las coordenadas polares, o las coordenadas cilíndricas, o las coordenadas esféricas. Y entonces va a ser una pregunta muy interesante, cómo calcular la derivada cuando la función está dada en términos de esas variables, ¿verdad? De esas coordenadas. ¿Sí está claro, chicos? Pero bueno, por ahorita vamos a manejar todo el tiempo que estamos en la base canónica, tanto para expresar nuestra función y por lo tanto, por eso, para expresar nuestra derivada, ¿verdad? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, chicos, y entonces, pues esto ya pues, nos permite, ¿no? Calcular derivadas sin mucho problema. Entonces, ¿qué otras? Fíjense, ya vimos que si existe la derivada global, entonces existe las derivadas direccionales. Siempre hay una cosa que al revés será cierto, es decir, si una función tiene sus derivadas, si siempre tiene sus derivadas direccionales, ¿con eso bastará para poder hablar de la existencia de la derivada global? ¿Ustedes qué creen? Pues si tienen la dirección de los canónicos o de una base. ¿Con eso será suficiente, Rubén? Yo creo que sí. Ah, pues vamos a ver que no. Vamos a ver que no es suficiente. Y vamos a dar un ejemplo muy sencillo que ahorita en el texto hay un resultado que probé, pero que a lo mejor ahorita me adelanto, para poder darles el contraejemplo de que pueden existir todas las derivadas direccionales, todas las derivadas en todas las direcciones, no solo en la dirección de
una base, ¿no? De los elementos de una base, o incluso en las parciales, ¿no? Que son las derivadas direccionales en la base canónica. Pueden existir todas las derivadas direccionales en todas las direcciones en un punto, pero eso no me garantiza que la función sea derivable. Pero miren, otra prueba de que nuestra definición de derivabilidad es buena, es acertada, es bastante buena, es que ustedes recuerdan un resultado de cálculo 1, de que si una función era derivable en un punto, entonces necesariamente era ¿qué cosa? Continuo. Era continua, ¿no? ¿Sí o no? Ese resultado lo recuerdan, ¿no? Entonces, cabe preguntarse si con esta definición de derivabilidad que acabo de dar, con esta definición de derivabilidad que tenemos, también se sigue cumpliendo ese resultado. Si una función es derivable en un punto, una función de Rn en R es derivable en un punto, necesariamente tendrá que ser continua en el punto. Entonces, ¿cómo la ven? Vamos a ver que sí, vamos a ver que sí. Este es un resultado que puse hasta la sección, no me acuerdo cuál sección es, pero lo puse más adelante. Pero vamos a verlo de una vez, precisamente para poder ver los contraejemplos. Entonces, miren, vamos a poner otra proposición, vamos a probar otra proposición, que dice que si f, recuerden que f siempre es de Rn en R, definida en un abierto U, y derivable en un punto x0 de U. Entonces, si f es derivable en x0, recuerden que es elemento de un abierto, ¿verdad? Del dominio U, entonces nuestra definición es buena porque sigue cumpliéndose que entonces f es continua en x0. ¿Estamos? ¿Sí está bien? Entonces, a ver, si yo quiero demostrar esto, que es un resultado muy, muy rápido también, para demostrar que es continuo en x0, ¿qué tengo que demostrar? En este caso, a ver. Que su límite sí es f de x0. Porque Exacto, ¿verdad? Aquí sí puedo usar la definición de límite, ¿verdad? Porque el punto x0 sí es un punto interior, ¿no? Es un punto que está en el abierto U, pues es un punto de acumulación, ¿no? Y entonces la definición de continuidad pues, se puede ver en términos de límite, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, basta, bueno, entonces hay que probar que, por demostrar, hay que demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0, ¿no? Esta es la manera de probar que es continua, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, pasa lo siguiente. Como f, o sea, como f estamos suponiendo que es derivable en el punto x0, ¿qué sabemos? Sabemos que, pues el límite, cuando x tiende a x0, ¿de quién? Bueno, pues voy a poner otra vez todo el límite. F de x menos esto que llamamos la derivada, que es una función lineal, evaluada en x menos x0, más f de x0, dividida por la norma de x menos x0, vale 0 este límite, ¿no, chicos? ¿Sí está bien? Sí. Esa es la definición. Ok, entonces si yo multiplico este límite, ahora esta expresión la multiplico, lo voy a poner aquí para no tener que escribir tanto. Ahora multiplico por la norma de x menos x0, o sea, esta expresión multiplicada por esta, su límite también sigue siendo 0, ¿no es cierto? ¿Sí Sí. está claro? ¿Sí? O sea,
puedo concluir que el límite, cuando x tiende a x0, ¿de quién? Pues lo voy a escribir así, f de x menos f de x0, ¿sí? Menos, lo voy a poner así, menos la derivada de f en x0 evaluada en x menos x0, este límite también vale 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí Sí. está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Para todo el mundo está claro esto? ¿Va a usar Porque que la función lineal es continua? Ah, pero las funciones lineales son continuas, ¿verdad? Rubén. Yo sé que esta expresión tiene límite, ¿no? ¿Cuál es su límite cuando x tiende a x0? Cero. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Como las funciones lineales son continuas, ¿sí? Son continuas. Entonces, puedo asegurar que el límite, ¿no? El límite de esto en x menos x0, cuando x tiende a x0, ¿cuánto vale este límite, chicos? 0. Pues 0, ¿verdad? Pues, cuando x tiende a x0, me queda el 0, y toda función lineal evaluada en el 0 vector, ¿cuánto vale? Pues vale 0, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, de hecho, esto es la derivada de f en x0 evaluado en el 0 vector, ¿verdad? Pero toda función lineal evaluada en el 0 vector vale 0, ¿no? ¿Sí está bien, chicos? Y entonces, como esto tiene límite y vale 0, ¿qué puedo asegurar? Por lo tanto, puedo asegurar que el otro sumando, que el límite cuando x tiende a x0, ¿sí? ¿De quién? De f de x menos f de x0, pues también tiene que valer 0, ¿no? Porque la diferencia vale 0. ¿Sí, sí lo ven, chicos? Sí, está claro. Sí. Porque si vale, o sea, la diferencia tiene límite 0 y esto también tiene límite 0, pues entonces este otro sumando también tiene que tener límite 0, ¿no? O bueno, es que me da flojera aquí, pero esto es lo mismo que esto, ¿no, chicos? Despejando, esto es lo mismo que el límite, cuando x tiende a x0, de la derivada de f en x0, ¿no? Evaluado en x menos x0, ¿no? Que es 0, ¿no? Sí. ¿Sí está bien? Sí. ¿Estamos? Bueno, y si esta diferencia tiene límite 0, ay, ya se me perdió el cursor, chicos, ¿qué me pasó? No, aquí está. Esto, por lo tanto, y ya puedo asegurar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, pues tiene que ser f de x0, ¿no? Por lo tanto, f es continua. F es continua en x0. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro? Sí. Como no les veo la cara, no sé si me están diciendo mentiras, pero bueno, voy a confiar en que sí todo está clarísimo. Ok, entonces, ya esto prueba, les digo que pues, está bien, nuestra definición de derivada va muy bien, ¿no? Nuestra definición va muy bien, en el sentido de que si es derivable, entonces continua, como era de esperarse que fuera. Entonces, ya con eso, fíjense que vamos a regresar al problema de que si una función
aunque tenga todas sus derivadas parciales o direccionales incluso, en todas las direcciones, no importa que sí existan, eso no es suficiente para que la función sea derivable. Entonces, voy a darles una función muy sencilla. La voy a definir, ¿cómo la voy a definir? Bueno, se las voy a dar geométricamente primero. Va a ser una función, la voy a definir de R2 en R. La voy a describir geométricamente para ver, voy a decirles quién es su gráfica. Su gráfica es la siguiente. Su gráfica va a ser la siguiente. Vamos a definirla en todo R2. Y su gráfica, como se va a ver, es bien sencillita. Es una función que simplemente, voy a pintarlo así, en la parábola que está en el plano, así. Esta es la parábola, va a ser la parábola y igual a x cuadrada, ¿no? Nada más en la parte positiva, este es el eje x, este es el eje y este es el eje z, ¿sí? Y sin tocar el 0, 0, a los puntos que están en esta parábola roja, los voy a mandar al 1. Los voy a mandar al 1. Es decir, que la gráfica en los puntos de esta parábola me los manda aquí arriba, ¿verdad? Aquí hay un hoyito y pues me los manda acá arriba. ¿Estamos? Y a todo lo demás lo voy a mandar al 0. Entonces, voy a definir la función. La función es f de xy. F de xy. Pues la voy a definir como 0. Lo voy a poner así, ¿eh? Si xy no está en lo rojo. ¿Sí está bien? Y no pertenece a lo rojo. ¿Estamos? O sea, la parábola está, ¿no? Sí está claro, ¿no? Sí. Y va a valer 1 si xy está en lo rojo. ¿Estamos? Si son puntos de esa parábola. ¿Sí está bien? ¿Está claro? En la parte de arriba le faltó tachar el pertenece. Sí. Va. Entonces, si xy no está, ¿verdad? Muy bien, Rubén. Entonces, a ver, chicos, ¿qué me pueden decir de esta función? F es continua. En el 0 no está ¿Mandé? definida. En el 0, 0, sí, Gaby. En el 0 no va 1. ¿En el cual, perdón? Está definida en todo R2, ¿no? El 0 sí va al 1. No, por eso le puse así como un hoyito. ¿No? Por eso le estoy poniendo como un hoyito aquí, salvo el 0, 0. Entonces, mi pregunta es si la función es continua en el 0, 0. ¿Ustedes qué dicen? Gracias. En el 0, ¿cuánto vale f de 0, 0 según la definición que doy? ¿Cuánto valdría f de 0, 0? 0. F de 0, 0 vale 0, ¿no? ¿Sí está bien? Que realmente, sí, ahí está, ¿no? Vale 0. ¿Sí está claro? ¿Cómo ven? Sí, ¿Ustedes sí. qué me podrían decir? ¿Es continua o no es continua en el 0, 0? Pues es que si te tomas una sucesión de los puntos en el dominio que solo pertenecen a la parábola, pues sus Exacto. imágenes siempre van a ser uno, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el límite de esa sucesión? O sea, la sucesión de imágenes va a tender a 1, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Sí, es como dice Nico, ¿verdad? Si tomáramos la sucesión xk igual a puntos de la forma 1 entre k, 1 entre k cuadrada, ¿no?
pues estos satisfacen estar en esta parábola, ¿no? En la parábola roja, ¿sí o no? Y esta es una sucesión de puntos que converge al cero, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale las imágenes? ¿Quién es la sucesión de imágenes? ¿Cuánto vale la función en estos puntos? Pues en estos puntos siempre vale 1, ¿no? A todos esos puntos los mandé al 1. Y por lo tanto esta sucesión converge al 1. ¿Sí o no? ¿Sí está bien? Sí. Pero por otra parte, pues si tomo otra sucesión, por ejemplo, ¿cuál sucesión les gusta? La sucesión YK igual a 1 entre K, 0, ¿no? Si tomo esta sucesión también converge al 0, ¿no? Al 0 vector, ¿verdad? ¿Y quién es la sucesión de imágenes? ¿Quiénes son las f de YK? ¿Cuánto vale la función en todos estos puntos? 0. Vale 0, ¿no? Es la función, las imágenes, es la sucesión constante 0, pues que converge al 0. ¿Sí o no? Pues, conclusión, f no es continua, ¿verdad? No es continua en 0. ¿Sí o no, chicos? Son dos sucesiones que convergen al 0, pero sus imágenes convergen a cosas diferentes, ¿no, chicos? ¿Sí está bien? Entonces no es continua. Pero ahora mi pregunta es si existen las derivadas direccionales. En el 0, ¿existirán cualquier derivada direccional? ¿Cómo ven? Si yo tomo un vector U cualquiera, ¿no? Tomo un vector U en R2, cualquiera, de norma 1, ¿sí? De norma 1. ¿Sí existe la derivada? La pregunta es, ¿existe la derivada en la dirección del vector de la función f en el 0? ¿Cómo ven de esta función? ¿Existirá la derivada direccional? ¿Cómo la ven? ¿Sí existirá o no existirá? Bueno, según esto, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, recuerden que la derivada direccional en el 0, por definición, ¿quién es? Tengo que ver si existe el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Según la definición de derivada direccional, esto es f evaluado en 0 más h veces u menos f de 0 entre h, ¿sí o no? ¿No? Quiero ver si este límite existe siempre. Sí. Que por definición, bueno, esto es el límite, cuando h tiende a 0, pues bueno, f en los vectores de la forma hu, f de 0 es 0, ¿verdad? Entre h, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y van a ver que sí existe. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué sí existe? Porque, a ver, ¿cómo se ve la función en el 0? Por ahí tengo el 0, y estoy fijándome en un vector u unitario, ¿verdad? Un vector unitario u, que incluso hasta lo voy a escribir muy acostadito, ¿no? Este es un vector u unitario, y pues yo quiero evaluar mi función en múltiplos hu, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a ver, chicos, recuerden que por aquí puse una parábola, ¿no? Que hace esto. Pues hasta me salió bien, ¿no? Digo, va muy pegada al 0. ¿Y cuánto vale, qué valores toma esto? Esta función evaluada en HU
aun cuando el vector U esté muy pegado, así, muy pegadito en esta dirección, aunque el vector U esté muy agachadito, si pongo una lupa, ¿cómo se ve la situación alrededor de esa lupa, chicos? ¿Cómo se ve? Pues si hago un zoom, por ahí se ve la parábola, por ahí se ve la parábola que va pegada, y el vector H siempre va un pedacito arriba, ¿sí o no? Hay un conjunto de puntos que ya no caen sobre la parábola, ¿no? Porque pues, el vectorcito U es un vector lineal, de tal manera que para H suficientemente cerca, ¿qué valores toma esto, chicos? ¿Cuánto vale? 0. 0, ¿no? O sea, este es el límite, cuando H tiende a 0, de 0 entre H, y no necesito que H sea 0, y por lo tanto este límite existe y es 0, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Geométricamente es muy claro, ¿no? Por muy poquito que esté levantado el vector U, hay un momento en que la parábola va por abajo, ¿verdad? Del vector U, o que ya no coinciden, ¿no? En un cachito ya no coinciden. Para algunas H's, H por U, ya no cae dentro de la parábola, ¿no? De hecho, nomás hay un punto que cae en la parábola, y ya en todos los demás vale 0, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí está claro? Sí. Geométricamente es muy claro, ¿no? Que H por U, pues solamente para una sola H, H por U es un punto que cae sobre esta parábola, pero solo para una H, para todas las demás H's, cae fuera de la parábola, ¿sí o no? ¿No es? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Rubén? ¿O no se ve? No, no se ve, chicos. Tómense cualquier recta, ¿sí? Cualquier recta tómense cualquier recta que pase por el origen, ¿no? O sea, si ustedes, es equivalente a decir, pues si yo tomo cualquier recta que pase por el origen, aunque sea una recta muy, muy acostada, y dibujo la parábola, pues solamente hay un punto, ¿no? De esta recta, en donde se intersectan esta recta, y esta parábola, ¿no es cierto? Del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, eso sí. Y entonces, pues, esta función, salvo para un valor de h, siempre vale 0. Esto, ¿verdad? F evaluado en h por u, siempre vale 0, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí. De tal manera, pues, que ese límite siempre existe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿No te convencí, Rubén? No, sí, profe. Ok, bueno. ¿Y esto qué prueba, chicos? Esto prueba que la derivada direccional sí existe, ¿no? Las derivadas direccionales en no importa quién sea el vector U, evaluado en el 0, sí existe y todas valen 0. En particular, las derivadas parciales, ¿verdad? En particular, la parcial de f con respecto de x en el 0 vale 0, y también la parcial de f con respecto de y en el 0 vale 0. Todas valen 0. Pero, la función no es continua, ¿verdad? Y por lo tanto, no es derivable. ¿Sí está claro? ¿Cómo lo ven? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, la existencia de las derivadas direccionales, por sí mismas, las derivadas direccionales no me garantizan que la función sea derivable, ¿verdad? Entonces, pues bueno, una pregunta es,
además de que existan las derivadas direccionales, ¿qué otra cosa le tengo que pedir? ¿Qué otra cosa puedo pedir para que la función sí sea derivable? ¿Qué otro resultado o qué otra condición me podrá asegurar que la existencia de las derivadas direccionales o solo la existencia de las derivadas parciales junto con alguna otra propiedad que le pida yo a las derivadas direccionales o a las derivadas parciales o a la función, ¿qué otra propiedad sí me garantizarían que la función entonces sí es derivable? ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, hay un resultado. Fíjense que, híjole, no sé si me estoy adelantando un poco y me he saltado unos resultaditos que vienen en el libro y me estoy yendo un poquito más rápido porque ayer descubrí que el tercer parcial sí va a incluir todo este tema de la derivada global. Sí está incluido o va a estar incluido en el examen de la sí, ya vi que entre enojados y llorosos, pero ni modo, porque si no el cuarto quedaría muy abultado. El cuarto examen quedaría muy, muy abultado. Entonces, esta primera parte de la derivada global necesito incluirla en el tercer examen, porque si no el cuarto les quedaría muy, muy abultado con muchísimo material. Entonces, lo que hice ahorita, por ejemplo, lo que les estoy planteando es darles los resultados un poquito más importantes. Híjole, sí, ya habíamos quedado que el examen ya no lo vamos a hacer el 11 de octubre, ¿no? Sino que lo pasábamos al 18 de octubre. Eso ya lo mencionamos la clase pasada, ¿no? Entonces, vamos a, les digo, me voy a adelantar un poquito y voy a ir, pues, omitiendo algunos ejemplitos y algunos resultados, no muchos. En particular, este resultado que les estoy diciendo, o bueno, les voy a mencionar un resultado que me asegura, ¿sí? Que me asegura bajo qué condiciones sí puedo ver que con la existencia de las derivadas parciales y alguna otra propiedad se puede asegurar la existencia de la derivada, la derivabilidad. Entonces, lo voy a resumir. Ese resultado, híjole, es medio complicado porque es mucha notación, y la verdad es que escribirlo aquí se me hace que va a ser tremendo, nos vamos a perder todos y no lo vamos a entender. Entonces, miren, nomás quiero resumirlo y tal vez más adelante cuando estemos en alguna clase presencial ya lo hago con todo rigor, pero observen lo siguiente. Entonces, en resumen, voy a resumir, o sea, si f es derivable, en x0, esto implica que la derivada direccional de f en x0 existe para todo vector u sí existe para todo vector u en Rn de norma 1, ¿no? U de norma 1. El recíproco que les acabo de dar, se prueba que el recíproco no es cierto. Pueden existir todas las derivadas direccionales, pero eso no me implica que la función sea derivable en el punto x0. Pero, bueno, se puede rescatar de la siguiente manera, y no necesito hablar de todas las derivadas direccionales,
basta con que las derivadas direccionales existan, por ejemplo, en la dirección de la base canónica, es decir, con que las derivadas parciales existan. Y hay un teorema que dice lo siguiente, un teorema muy importante y que me asegura la derivabilidad. Me dice, si las derivadas parciales de f con respecto a cualquier variable xy en x, estos existen, ¿sí? Existen para toda x en una vecindad o en una bola de radio r con centro en el punto x0, ¿sí? Existen para toda x ahí, y claro, para toda y, ¿verdad? Todas las derivadas parciales. Todas las derivadas parciales existen. Y además, ¿sí? Y además, observen que estas derivadas parciales vuelven a ser una función, ¿verdad? Están definidas en la bola, ¿sí o no? Digo, existen en cada x de aquí. Entonces, son funciones. La derivada parcial por sí misma ya es una función. Si existe en todos los puntos de esta bola, pues entonces ya son funciones, ¿sí? Entonces, y si además estas derivadas parciales como funciones son continuas, ¿sí? Son continuas en x0, ¿sí? Con eso basta para que podamos asegurar, que f es derivable en x0. Este es un resultado muy, muy importante que nos da una condición suficiente, ¿verdad? A partir de la existencia de las derivadas parciales, ¿sí? Basta con que existan en una vecindad del punto y en esa vecindad sean continuas en el punto, entonces la función es derivable en x0. La demostración es un poco elaborada, que hacerla por este medio va a estar medio difícil. Entonces, prefiero nada más ponerles por ahorita el resultado y ya más adelante, cuando estemos en el salón, pues es mucho más fácil hacer la prueba. ¿Está bien, chicos? Pero esto nos da un resultado que nos da condiciones suficientes, ¿verdad? Si f es derivable en x0, necesariamente las derivadas direccionales existen, aunque fíjense que esto en particular me asegura que existen las derivadas parciales, ¿verdad? Si existen todas las derivadas direccionales, en particular, pues existen las derivadas parciales. Pero el recíproco de esto tampoco es cierto, ¿eh? No vayan a pensar que este teorema me dice que si las derivadas parciales existen en toda una vecindad de un punto y son continuas en el punto, entonces es derivable. El recíproco de esto tampoco es cierto, ¿verdad? O sea, para atrás tampoco es cierto. Es decir, ¿qué quiero decir? A ver, ¿ustedes qué entienden cuando digo que el recíproco no es cierto? A ver si se entiende cuando digo que el recíproco no es cierto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El recíproco de esta proposición no es cierta, o de este teorema. Si existe una X en una vecindad de radio R, con centro en X0. No. A ver, Si es derivable, podría existir algún vector en el cual la derivada parcial no exista o exista pero no sea continua, ¿no? Así es, ¿verdad? De hecho, ahí hay unos ejemplos en el texto, hay unos ejemplos en donde, por ejemplo, ya vimos que el hecho de que sea derivable en x0, me asegura que sí existen todas las derivadas parciales en x0, ¿verdad? De hecho, no solo las parciales, sino todas las direccionales, ¿verdad? ¿Sí? En x0. Pero eso tampoco garantiza, el hecho de que sea derivable en x0, tampoco me garantiza que las derivadas direccionales o las derivadas parciales existan
en puntos diferentes de x0, ¿verdad? Nada más me garantiza la existencia en x0. Y no solo eso, aún y cuando existieran todas las derivadas parciales en una vecindad del punto x0, esas derivadas parciales no tendrían por qué ser continuas en x0, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, en el texto les pongo un ejemplo de todo, ¿sí? De que hay un ejemplo donde es derivable en un punto x0, existen las derivadas parciales en x0, pero no existen de todas las derivadas parciales en todos los puntos de una vecindad, ¿verdad? Hay puntos en cualquier vecindad donde la derivada parcial no existe, diferente de x0, ¿no? O si existen, las derivadas parciales sí existen en cualquier otro punto de una vecindad, pero no son continuas. ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? Hay varias variantes del regreso, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, Profe. bueno, lo que pasa es que esos ejemplos y los detalles de la prueba de este teorema son, híjole, bastante elaborados. Entonces, y darlos ahorita así en línea me parece terrible. Pero bueno, cuando menos por ahorita quiero anunciarles este resultado que es muy importante y que es un teorema muy importante que me asegura la existencia de la derivada en un punto, ¿verdad? ¿Sí está claro? Sí. Bueno. Ok, pero bueno, entonces regresando a la derivada, pues obviamente que la derivada, por ejemplo, ya vimos que se porta bonito, como en el caso de las funciones de R en R, ¿no? Que si es derivable en un punto, pues entonces es continua en el punto, ¿no? Y por supuesto que también va a suceder, pues, que hay reglas de derivación, ¿no? Por supuesto que hay reglas de derivación. Entonces, a ver, quiero que me ayuden, ¿verdad? O a ver qué tanto su intuición. Vamos a ver una proposición que diga lo siguiente, ¿no? Que si yo tomo un par de funciones definidas en U, ¿sí? De Rn en R, con x0, un punto en en U, son derivables, son derivables, uy, quién sabe qué hice, son derivables en x0, entonces, pues seguramente va a pasar qué cosa, chicos. Hablando de la aritmética de las funciones, ¿qué puedo asegurar, por ejemplo, si hablo de la función suma? O sea, por ejemplo, ¿qué podría asegurar? ¿Podría asegurar que la función f más g también es derivable? Como ven, como que sí, ¿verdad? Es derivable en x0, y hasta hay una fórmula, ¿verdad? De derivación, ¿no? Y además, la derivada de la función f más g en el punto x0, pensado esto como función lineal, debería de ser igual a quién, chicos. ¿A quién debería de ser igual? ¿Cómo se podría calcular la derivada de f más g? ¿Ustedes qué dicen? No les da, no. La suma de las derivadas. Pues es la suma de las derivadas, que está bien, ¿verdad? Porque esto es una función lineal sumada con otra función lineal, ¿no? Bueno, pues la suma me da otra función lineal, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, pues sí, se vale esa regla de derivación. Por ejemplo, si alfa es un escalar real, entonces la función
la función alfa por f, que es otra función de Rn en R, ¿verdad? Definida en el mismo conjunto U. La función alfa por f es derivable, ¿verdad? Es derivable en x0 y además, también hay una fórmula, ¿verdad? Y además, la derivada de la función alfa por f, evaluada en el punto x0, pues debería de ser ¿quién? Pues debería de ser alfa. Alfa por la derivada de f en x0. Así es, ¿verdad? Que todo está bien, ¿verdad? Este es un escalar que multiplica una función lineal que vuelve a ser una función lineal, ¿no es cierto? Sí, está bien. Luego, por ejemplo, otra, a ver, el 3, pues el producto, ¿no? La función, esta está definida también, ¿no? F por G. Son valores reales, ¿no es cierto? Entonces, F por G es derivable en x0, en el punto x0, ¿verdad? Y además, ¿quién será la derivada de la función f por g evaluada en el punto x0? ¿A quién creen que cuánto creen? ¿Quién debería de ser? Esto debería ser una función lineal. ¿Qué función lineal deberá de ser? ¿Se seguirá cumpliendo una especie de regla de Leibniz? ¿Quién debería ser esta derivada? A ver, ¿quién me dice quién debería ser esta derivada? ¿Quién se da una idea de quién es esa derivada? Sí debería ser derivable. ¿Y quién debería ser esa derivada? ¿No? ¿Ni idea? Pues la regla del producto normal, ¿no? Normalita, ¿verdad? Es decir, debería de ser esta evaluada en x0, ¿verdad? Por la derivada de g en x0 más g en x0 por la derivada de f en x0. Y todo esto tiene sentido en términos de funciones lineales, ¿no es cierto? Como esta es lineal, multiplicada por un escalar es lineal, esta es lineal, multiplicada por un escalar es lineal, y la suma de funciones lineales es lineal, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí está bien? Sí. ¿Qué otra regla de derivación creen que se valga? ¿Qué otra creen que podamos? La del cociente. ¿Zona R? Sí, zona R la del cociente. Sí, se podría hablar de la del cociente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo único que necesitaríamos para hablar de la del cociente? A ver, ¿cómo formulamos el resultado del cociente? Pues sería que la función no fuera distinta de 0, ¿no? A ver. Pues con la que voy a dividir. Ajá. Entonces, algo así como que si g de x0 fuera diferente de 0, o sea, no vale 0 en ese punto, recuerden que el dominio de la función, dado que g es derivable en x0, g es continua en x0, y eso era suficiente para que el punto x0 fuera un punto interior del dominio del cociente, ¿se acuerdan? Eso lo hablamos cuando estábamos hablando de derivadas direccionales, para calcular la derivada direccional del cociente. No sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, ya lo tenemos todo, ¿verdad? Porque si g es derivable en x0, entonces es continua, y basta con que g sea continua en x0, para que entonces el punto x0 también sea un punto en donde está, un punto interior donde está definida la función f entre g. Entonces, ya puedo asegurar que la función, tiene todo el sentido hablar de la función f entre g es derivable, ¿verdad? Decir que es derivable, preguntarme por la derivada,
en el punto x0, y además, ¿quién sería la derivada, chicos? ¿Quién sería la derivada? ¿Quién sería la derivada de la función f entre g en x0? Normalmente sería como la misma regla que en RNR, ¿no? ¿Y cómo la escribirían? A ver. Ok. En realidad, ¿cómo la escribirían? Yo la escribiría así. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué? ¿Cómo era? Yo nunca me acuerdo. ¿Cómo era la fórmula? Derivada de f por g menos f por la derivada de g. Esa es g por la derivada de f. Algo así como g0, g en x0, ¿no? Por la derivada de f en x0, ¿no? Menos f en x0 por la derivada de g en x0. Y todo esto, bueno, ustedes dirían dividido, ¿no? Supongo que van a decir dividido por ¿quién? Por g cuadrada en x0, ¿no? Que en realidad, ojo, esto es correcto, lo correcto sería como escribir esta constante, 1 entre g cuadrada de x0, que multiplica a esta diferencia de funciones lineales, ¿verdad? G de x0 por la derivada de f en x0 menos f de x0 por la derivada, por la derivada de g en x0, ¿no? No debería ser, lo más correcto sería escribirla así, ¿verdad? Para pensarla como, estas son una función lineal multiplicada por este otro escalar. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Sí, pero está bien. Sí tiene sentido, ¿verdad? Sí. Tiene todo el sentido del mundo, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y qué otros resultados podríamos formular, chicos? ¿Qué otros resultados podríamos formular? Con respecto a la aritmética de las funciones. La suma, el producto por un escalar. La composición. La composición, ¿verdad? Nos faltarían las composiciones. Y podría ser que ahora sí tengamos las dos composiciones, ¿no, chicos? ¿Verdad? Entonces, a ver, hay una que es como la sencilla. ¿Cuál sería la más sencilla? Componer por dónde y qué, cómo podríamos formular. Le voy a poner como una 5. Si compongo por dónde. Recuerden que F va de Rn en R. Pues ¿y qué tal si luego compongo con una de R en R, verdad? Es decir, a ver, si H, voy a tomar una función H, definida en algún intervalo I de los reales en los reales, ¿sí? Tal que, pedimos lo siguiente, ¿verdad? Que es decir, la imagen, para que esté definida la composición, voy a pedir que esto esté contenido en I, ¿sí? Y H es derivable, lo voy a poner así, es derivable en T0 igual a F de X0. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué podría asegurar, chicos? ¿Qué tipo de resultado podría asegurar? ¿Qué se les antoja que debería de ser cierto? ¿Cómo ven? A ver, ¿cuál sería un resultado? Que la función, entonces la función, primero, o sea, H compuesta con F, ¿verdad? Esta es la composición que podemos hacer.
esta debería ser derivable ¿en dónde? Es derivable, pues también está definida en x0, ¿verdad? Es derivable en x0, y además, pues debería de ser cierto qué cosa, que es la derivada. Esta función vuelve a ser una función de Rn en R, ¿sí o no? ¿Sí está claro? Esta función vuelve a ser una función de Rn en R, de hecho una función definida en U, ¿verdad? Entonces puedo hablar de la derivada de esta composición, su derivada en x0. Debería de ser igual a quién, chicos. Según la regla de la cadena, ¿quién debería de ser? Esto debe ser una función lineal, ¿verdad? Es la derivada de una función de Rn en R, ¿sí o no? ¿Y quién debería de ser su derivada? ¿No suena que debe ser como la regla de la cadena? La derivada de h, es decir, h' en f de x0, que es el punto t0, que multiplica a la derivada de f en x0, ¿no? Que esta es una función lineal. Por eso, todo esto resulta ser una función lineal, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí suena natural o no? Sí. Debe ser así, ¿verdad? Sí, profe. Debe ser Sí. así la regla de la cadena, ¿no es cierto? Al menos esta regla de la cadena, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, y bueno, podríamos formular para terminar, pues, ¿cuál sería la otra composición que sí podemos hacer, chicos? ¿Cuál sería la otra composición que sí podríamos hacer? De RRN y de RNAR. Tomar una de R en Rn y luego otra de Rn en R, ¿verdad? ¿Será cierto que la composición es derivable? ¿Cómo ven? Entonces, déjenme checar, espérenme, estoy checando si en qué momento les puse ese resultado, o ese es un resultado que lo puse hasta después, porque sí, creo que ese lo puse hasta después, porque creo que necesito otras cosas. Déjenme checarlo. Déjenme checar si necesito otros resultados. Sí, antes de eso vi otros Es que yo resultados. ocupo lo de gradientes. Es en como la 4.30, más o menos. Sí, necesito hablar de una cosa que se llama el gradiente y todo eso. Y sí, lo prefiero hacer hasta que tengamos ese resultado de, les haya yo hablado de esto que es el gradiente. Hace falta que hablemos de qué es esto del gradiente. Entonces, nada más lo voy a postergar hasta entonces, una vez que hablemos del gradiente y esos detalles, para hablar de esta otra regla de la cadena, que sí se vale, ¿verdad? Que sí se vale, que sí la vamos a hacer, pero que, pues sí, prefiero que la hagamos hasta que tengamos este concepto de gradiente. ¿De acuerdo? No hace falta, igual y lo puedo probar, pero prefiero hacerlo hasta que tengamos, y además es un resultado también un poquito más general, entonces, prefiero que lo veamos. A ver, de estas 5 propiedades que escribí, algunas se ven fáciles, otras difíciles. ¿Cuál es la más difícil? A ver, ¿cuál les gusta que sea la más difícil? A lo mejor ahorita ya no nos da tiempo de probarla y es un poco... Pues la última. La última, que no es tanto, que no es tanto. Es como toda regla de la cadena, ¿no? Si quieren, intentamos hacer la prueba y bueno, vemos en dónde terminaría, ¿no? Entonces, para probar que esta función es derivable y que su derivada es esto, ¿qué es lo que hay que demostrar, chicos? Esta regla de la cadena, Pues, ¿qué es lo que habría que demostrar? Habría que tomar el límite, ¿no? Con ese 0. Cuando x tiende a x0, ¿de quién?
Bueno, pues según nuestra definición deberíamos de tomar h compuesta con f evaluada en x menos ¿quién? Ah, bueno, pues lo que queremos es esta función lineal, es decir, la función lineal h', le voy a llamar t0 para no escribir mucho, ¿no? Recuerden que puse que t0 se llama f de x0 por la derivada de f en x0. Bueno, pero ¿está evaluada en dónde? Ah, esta debe ser evaluada en x menos x0, ¿no? Porque es la función lineal trasladada al punto x0, que debe de valer lo mismo que la función h compuesta con f, ¿no? H compuesta con f. Es decir, h de f de x0. ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí? ¿Y esto dividido por quién? Esto dividido por la norma de x menos x0, ¿no? Hay que probar que este límite es cero, ¿no, chicos? O sea, por demostrar, hay que demostrar, por demostrar, que este límite existe y es cero. Bueno, ¿y cómo lo...? Bueno, pues, como siempre, lo que hay que analizar es esta expresión, ¿verdad? Esa es la expresión que hay que analizar y que tratar de poner en términos bonitos, ¿no? De cosas que ya conozcamos. ¿Se les ocurre algo? Sí, ahorita aquí a bote pronto. ¿Cómo escribir? Bueno, esta expresión no es más que h en f de x, ¿sí? Menos h', bueno, lo voy a poner así, miren, menos h de f de x0 menos la derivada, menos no, h' en t0 por la derivada de f evaluada en x0, aquí se me olvidó, ¿verdad? Aquí está mal escrito, debería ser la derivada de f en x0 evaluada, ¿no? La derivada de f en x0 evaluada en x menos x0. Todo esto dividido por la norma de x menos x0. A ver, ¿cómo reescriben esto? Para que se parezca como a la derivada, chicos. Pues por ahí debería de aparecer h en f de x menos h en f de x0 dividido entre f de x menos f de x0, ¿no, chicos? No les A lo da. mejor multiplicando por eso, pero ahí hay un problema. ¿Qué pasa si es cero? Bueno, eso ya luego lo resolvemos. Primero vamos a hacer el caso ideal, ¿no? En que f de x no sea igual a sea diferente de f de x0, y luego ya vemos que pues, se puede hacer una función auxiliar, ¿no? Pero a ver, supongamos, vámonos primero optimistamente, y podríamos decir, bueno, pues es que eso se puede escribir así, ¿no? Como h en f de x menos h en f de x0, todo esto dividido por f de x, y ahorita supongamos que, pues no se hizo cero, ¿no? Bueno, pues si lo divido, pues lo tengo que multiplicar, ¿verdad? Tengo que multiplicar por f de x menos f de x0, ¿no? ¿Está bien? Menos, pues lo mismo, ¿no? ¿Sí está bien? Menos h' en t0 o f de x0, como quieran llamarle, por la derivada de f en x0, esta función lineal evaluada en x menos x0, y todo esto dividido por la norma de x menos x0. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo le harían, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo ven? ¿Ahora qué harían? ¿Qué otro truco se les ocurre?
¿Se les ocurre algún otro truquillo que hacer? ¿Cómo ven? No, ¿verdad? ¿Lo ven difícil? ¿Cómo ven, chicos? ¿Algún otro cero? ¿Algunas otras operaciones que pueda yo hacer ahí para que las cosas mejoren? No se ocurre, ¿verdad? Entonces, bueno, es que a lo mejor también ahorita ya me los agarré cansados con un problema difícil. Entonces, bueno, si quieren, lo dejamos aquí y en la próxima, pues, partimos de esta fórmula y vemos qué se puede hacer, ¿no? ¿Sí? No está tan complicado, ¿no? No está tan complicado, van a ver que es más o menos sencillo. Nomás es cosa de poner los ceros adecuados. Todo se reduce a poner unos ceros adecuados. ¿Está bien, chicos? Bueno, Sí, entonces, sí, y profe, antes de que nos vayamos, pues como les decía, hay que cubrir, pues un poquito, no muchos más de temas, me faltaría como el tema del gradiente y de la composición, esa otra regla de la cadena que nos hace falta. Entonces, miren, chicos, no sé si lo podemos dejar hasta que regresemos de la semana cultural o la semana que no sé cómo se llama, el primer lunes de esa semana y terminar estos temitas. Esa es una posibilidad, que a lo mejor no es tan mala.